la campaña política del 2006 surgió el partido Accesibilidad sin Exclusión, que proponía defender a través de la política, precisamente, el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y mejorar así su calidad de vida en Costa Rica. Bastantes años después, queremos conocer si el apoyo popular que ha recibido a través del voto se ha visto reflejado en el trabajo que los diputados de este partido realizan en la Asamblea Legislativa. Por eso nos acompaña don Víctor Emilio Granados. Disculpamos a sus compañeros del Partido Accesibilidad sin Exclusión, los diputados Rita Chávez y Martín Monestel, que se han excusado de no poder asistir el día de hoy. Martín Monestel por una situación familiar y Rita Chávez porque tenía dos actividades que no tenía previstas para el día de hoy. Pero tenemos por acá a don Víctor Emilio Granados. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado, María Fernanda, de estar acá nuevamente en Nexos. Don Víctor, justamente hace un año tuvimos una entrevista similar, ¿verdad?, para conocer el rumbo del PACE en el año legislativo, que cada mayo se vuelve como a empezar de nuevo. En esa ocasión acaban de elegirlo presidente de la Asamblea Legislativa y también teníamos a otros diputados del PACE en la directiva, ¿verdad?, de la Asamblea. Todo el PACE se metió ahí. Casi, ¿verdad? En esa ocasión conversamos sobre las prioridades que iba a tener el PACE en el año que probablemente era la oportunidad para meter de lleno los temas prioritarios del partido, ¿verdad?, con el poder que adquirieron justamente en esta directiva. En esa ocasión usted me comentaba que una de las prioridades del partido y de su legislación en la presidencia era la Ley de Autonomía de las Personas con Discapacidad, el proyecto 17.305. Sin embargo, un año después vemos que no fue tema ni siquiera discutido en la Asamblea. ¿Qué fue lo que pasó? Hay un problema, y es un problema que tenemos que enfrentar, que hemos enfrentado y que seguiremos enfrentando. Hay diputados y diputadas, y en esto tengo que ser muy claro y decir que no son del PACE, que por ejemplo han manifestado, y consta así en las actas de la Comisión de Asuntos Sociales, que ellos consideran que en materia de discapacidad no hace falta más legislación. Ese es un problema conceptual, que evidentemente equívoco, que está haciéndonos mucho daño en las iniciativas que tenemos propuestas en la Asamblea Legislativa. Para diputados y diputadas de otras agrupaciones políticas, con las 7.600 y con la Convención Internacional basta. Y no se ha entendido precisamente lo que seguimos insistiendo, que por ejemplo la Convención Internacional lo que tiene es una serie de enunciados generales, de grandes principios generales, que hay que implementarlos mediante leyes. Pues por ejemplo, el tema de la autonomía, claramente uno lo identifica como uno de los deberes que asume el Estado costarricense cuando por fin firmamos la Convención Internacional, pero como uno de los deberes que hay que implementar, que hay que desarrollar a través, por ejemplo, de la Ley de Autonomía de las Personas con Discapacidad. ¿Qué podría hacer en ese caso? Porque es una situación que no es nueva, ¿verdad? Desde el inicio, pues, por ejemplo, de este gobierno, el tema, ¿verdad?, pues de las diferentes opiniones, pues la distribución de los diferentes partidos en la Asamblea, pues es una constante desde que se inició el gobierno. ¿Por qué no se ha implementado una nueva solución o una medida alternativa? Porque no es una situación nueva esta. Hay que romper un paradigma y hay que seguir trabajando en él, hay que seguir rompiendo paradigmas. El primer paradigma que yo le he escuchado a muchos políticos de este país, y algunos incluso que estuvieron en la presidencia, es que ellos han hecho mucho por las personas con discapacidad porque regalaron sillas. O sea, todavía se piensa que la visión que se tiene que tener desde el Poder Ejecutivo o desde la Asamblea Legislativa sobre los problemas que enfrenta la población con discapacidad tiene que ver con temas asistencialistas, con asistencia, con entregar, y que con eso ya se cumple. Y eso evidentemente es un paradigma que tenemos que romper. Y en el campo legislativo propiamente, cuando tenemos que enfrentar situaciones en donde no hay la voluntad política de permitir que un proyecto como el de autonomía de las personas con discapacidad o muchos otros de los que podría hablarle que tenemos ahí agendados, lo que no podemos lograr legislativamente estamos intentando lograrlo vía sala constitucional. Y como la agenda no permite, y como hay otros grupos políticos que no ven esto como una prioridad, bueno, recurrimos a la sala constitucional y estamos prácticamente seguros de que la sala va a enmendar la plana. Entonces, esto es una lucha permanente. Nosotros quisiéramos que todo el mundo coincidiera, María Fernanda, con nosotros en que esta es una prioridad. En ese mismo punto le iba a consultar. ¿En qué momento se vuelve también el tema de discapacidad un tema partidario? Porque es uno de los aspectos más graves del asunto, ¿verdad? No solo que haya un partido que pretende o considera su prioridad
defender los derechos de las personas con discapacidad, sino hacer que eso sea, es un tema país, no debería ser un tema que solo incumbe al PACE. De hecho, el año pasado, cuando se dio la elección, ¿verdad?, en la que usted quedó como presidente, había un bloque de oposición muy fuerte que estaba excluyendo a Liberación Nacional. El resto de partidos se consideraban el bloque de oposición. Ese bloque era parte del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, sin embargo ustedes se alían con Liberación Nacional y eso pues les permite también formar parte de la directiva de la Asamblea Legislativa. ¿No repercute eso en que los partidos, siendo la prioridad de ustedes el tema de discapacidad, consideren como una forma de, ¿verdad?, de hacer lucha de poder? Entonces, ahora como el PACE nos traicionó, entonces el tema se vuelve un tema partidario y más bien nosotros no vamos a darle pelota, por decirlo de alguna manera, a sus proyectos. Podría ser que haya mucho de eso, porque lo hay incluso ni siquiera en temas de discapacidad. O sea, en la Asamblea Legislativa se dan esos egos políticos y esas diferencias en otros temas que tienen también mucha relevancia y mucha importancia para el país, pero no debería ser. Y se lo digo de esta manera, por ejemplo, el proyecto de ley de autonomía de las personas con discapacidad no es ni del PACE. No es ni del PACE. Y evidentemente nosotros lo hemos asumido y lo hemos llevado y queremos llevarlo hasta que por fin pueda ser ley de la República. El problema está, creo yo, en una visión bastante errónea que tienen los demás partidos políticos del tema de discapacidad. Si entendieran los demás partidos políticos que atacando la falta de acceso a educación, la falta de acceso a vivienda, la falta de acceso a trabajo, la falta de acceso a pensiones de las personas con discapacidad, se estarían atacando los problemas de una de las poblaciones más pobres, de uno de los segmentos pobres del país. Es una manera de ir eliminando o de ir tratando de minar a aquellos grupos, a aquellas poblaciones pobres del país. Don Víctor Emilio, pero no existe eso. Continuamos con esta entrevista porque es un tema que amerita más tiempo, ¿verdad? Invitarles a ustedes, la próxima semana tendremos la segunda parte de esta entrevista, así que usted no se la vaya a perder.